Mis manos tiemblan ligeramente mientras tecleo estas palabras, un temblor que no nace del frío, sino de una herida profunda que apenas empieza a formarse. Me llamo Mateo, tengo 34 años, y hasta el viernes pasado, creía tener una vida normal, un matrimonio de 8 años con Sofía que, aunque con sus altibajos, consideraba sólido. La normalidad puede ser un velo muy peligroso. El viernes arrancó como cualquier otro. Mi alarma sonó a las 5:30 de la mañana. Me deslicé fuera de la cama en silencio para no despertar a Sofía. Nuestra tregua matutina consistía en rutinas separadas, ella sostenía que mi energía de alondra era incompatible con su sueño de búho. Así que, desde hacía años, yo me encargaba de mi café y de mi mañana en la quietud de la planta baja, un pequeño sacrificio por la paz del hogar. O eso creía yo. Alrededor de las 8, el estruendo de su música pop retumbó desde el piso de arriba. Estaba empacando. Se iba a un fin de semana de spa con sus amigas, un evento del que llevaba hablando meses, planeado con el esmero de una operación militar. Me alegraba por ella, de verdad. Todos merecemos un respiro. Cuando bajó las escaleras, arrastrando ese bolso de diseñador que le regalé en Navidad y cuyo precio equivalía a 1 mes y medio de la letra de mi camioneta, me lanzó la noticia con una estudiada indiferencia. El marido de su amiga, el conductor designado, se había echado para atrás. Y entonces, la petición, envuelta en una sonrisa dulce, ¿te importaría llevarnos, mi amor? Son solo 5 horas de ida. Tendrías todo el fin de semana para ti solito. Mi mente protestó de inmediato. 10 horas al volante en un solo día era una paliza, y además, había quedado con mi mejor amigo, Hugo, para nuestro sagrado viaje de pesca del sábado. Pero entonces Sofía hizo ese gesto, esa inclinación de cabeza y esa mirada suplicante que había perfeccionado con los años, un arma silenciosa contra la que yo no tenía defensa. Y como siempre, me rendí. A las 10 en punto, ya estaba en la carretera. Sofía a mi lado, y en el asiento trasero, sus 3 mosqueteras, Valeria, Camila y Regina, reían y parloteaban entre un mar de maletas y una hielera. La primera hora fue tolerable, una banda sonora de pop genérico y conversaciones sobre gente cuyos nombres no me sonaban. Yo era el chofer silencioso, un mueble más del vehículo. Para la tercera hora, el ambiente cambió. Las risas se volvieron más estridentes, las voces más altas. Se habían ventilado 2 botellas de unos cócteles de margarita ya preparados. No estaban borrachas, pero habían cruzado esa línea fina hacia la desinhibición, esa zona peligrosa donde los filtros sociales desaparecen. Y fue ahí, en ese limbo etílico, cuando olvidaron mi presencia. Hablaban de sus relaciones. Valeria se lamentaba de que su novio era un desastre que no escuchaba. Camila asentía, añadiendo su propia lista de quejas. Y entonces, la voz de Sofía, mi esposa, cortó el aire con una claridad escalofriante. «Ay, no se quejen», dijo con un deje de superioridad. Sinceramente, Mateo es como un perro rescatado. Le das de comer, le rascas la panza y mueve la cola. Tan fácil de controlar. El silencio que siguió fue denso, pesado, como si el aire dentro del coche se hubiera convertido en plomo. Duró 3 segundos, quizá 4. Y luego, una explosión de carcajadas. Una risa cruel, cómplice. La de ellas. Sentí un calor intenso subir por mi cuello hasta quemarme las orejas. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron 2 hileras de mármol blanco. No dije nada. No moví un músculo. Seguí conduciendo, la mirada fija en el asfalto gris que se extendía ante mí, fingiendo una sordera que no sentía. El daño estaba hecho. Las 2 horas que quedaban de viaje fueron una tortura. Cada kilómetro era un eco de sus palabras, perro rescatado. Fácil de controlar. Al llegar al resort, una imponente estructura de lujo, ellas se bajaron atropelladamente. Salí para ayudar con el equipaje, un último acto reflejo de un papel que ya no sabía si quería interpretar. Sofía ni siquiera me dirigió una mirada. Mientras se alejaba hacia la entrada, gritó por encima del hombro, con una risa ahogada, «No te olvides de lavar las sábanas antes de que vuelva».
Apestan a ti. Y sus amigas volvieron a reír. Me quedé ahí, solo, junto a mi camioneta, viendo cómo se las tragaba el lujo del vestíbulo. Sin un gracias. Sin un adiós. Solo una humillación final. El viaje de vuelta fue un descenso a un infierno silencioso, 5 horas de autopista vacía donde la única compañía eran mis pensamientos y una pregunta que lo consumía todo. ¿Quién era la mujer con la que había compartido los últimos 8 años de mi vida? Asterisco asterisco la puerta de casa se cerró a mi espalda con un eco hueco. Eran casi las 12 de la noche y la casa, nuestra casa, se sentía como un mausoleo. El silencio era total, una antítesis del parloteo estridente que había llenado mi coche durante horas. Dejé las llaves en la mesita de la entrada y comencé a deambular, no como un dueño, sino como un intruso en mi propia vida. Fue entonces cuando empecé a ver. De verdad. Mis ojos, recién abiertos por la brutalidad de sus palabras, empezaron a registrar la evidencia que siempre había estado ahí, oculta a plena vista. Caminé por la sala. En las paredes colgaban cuadros abstractos que ella había elegido, fotografías artísticas de paisajes anónimos y un enorme retrato de ella, sonriendo en una playa. Ni una sola foto de mis padres. Ni de mi hermana. Ni siquiera una foto mía que no fuera de la boda, donde aparecía a su lado como un accesorio bien vestido. Mi rincón de lectura, con mi viejo y cómodo sillón, había sido desterrado al sótano hacía años porque desentonaba con la estética. Mis trofeos de torneos de pesca amateur, guardados en una caja. Mis libros, confinados a un único y discreto estante. Todo en esa casa gritaba Sofía. Mi identidad había sido borrada, pulida y barnizada hasta desaparecer. Subí al pequeño estudio que compartíamos y encendí la computadora de escritorio. Su portátil, siempre cerrado y con contraseña, descansaba sobre la mesa como un pequeño cofre de secretos. Pero en el ordenador de escritorio, su sesión de Facebook seguía abierta. Un descuido. Un pequeño error en su matriz de control perfecto. Nunca, en 8 años, había sentido la necesidad de espiar. Siempre había creído que la confianza era el cimiento. Pero, ¿qué confianza quedaba? Con el corazón martillándome en el pecho, empecé a leer. Fue como abrir la caja de Pandora. Me sumergí en años y años de conversaciones con Valeria, Camila y Regina. Eran un torrente de burlas, de chismes, de una crueldad casual que me heló la sangre. Hablaban de mí. De mi forma de vestir. De mi obsesión con el fútbol. Se reían de mis intentos de sorprenderla con cenas románticas. Leí cómo Sofía se jactaba de entrenarme. Solo tienes que negarle el sexo un par de días y cede en cualquier cosa, le aconsejaba a Valeria en un mensaje. El proyecto Mateo va viento en popa, escribió en otro, después de convencerme de que usáramos mi bono para comprar un refrigerador nuevo en lugar de la moto que yo quería. Yo no era su esposo. Era su proyecto. Su mascota. El dolor inicial dio paso a una rabia fría y lúcida. Si mentía sobre esto, ¿sobre qué más mentía? Me moví con una nueva determinación. Accedí a nuestras cuentas bancarias en línea, algo que ella siempre gestionaba para quitarme un peso de encima. Lo que encontré fue una traición a una escala que no podía haber imaginado. Descubrí una cuenta de ahorros a su nombre de la que yo no tenía ni idea. Mes tras mes, durante los últimos 3 años, había estado desviando sistemáticamente dinero de nuestra cuenta conjunta. Pequeñas transferencias, de 4,000, 7,000, a veces 10,000 pesos. Cantidades lo suficientemente pequeñas para no levantar sospechas inmediatas. La suma total superaba los 400,000 pesos. Nuestro dinero, el que supuestamente ahorrábamos para el enganche de una casa más grande, se estaba yendo a su fondo secreto. Luego, las tarjetas de crédito. Siempre insistía en que estaban bajo control, que las pagaba completas cada mes. Era mentira. Los estados de cuenta mostraban un historial de pagos mínimos, mientras el interés se acumulaba como una bola de nieve, devorando nuestro futuro financiero. Las compras eran exorbitantes, ropa, zapatos, tratamientos de belleza, viajes de fin de semana con sus amigas de los que yo solo sabía la mitad.
La bolsa de diseñador de Navidad no había sido un capricho aislado. Era la punta de un iceberg de engaño y despilfarro. Encontré una conversación con Valeria justo después de Navidad. Otro bolso carísimo para la colección, jajaja, escribió Sofía. Al menos es predecible, respondió Valeria. Peor es Frank, que me regaló una licuadora. La respuesta de Sofía me destrozó, lo entrené hace años. Si te emocionas mucho por una cosa de diseñador, cree que es lo único que tiene que regalarte para hacerte feliz. Los hombres son tan simples. No dormí. Al amanecer, el hombre que se miró en el espejo no era el mismo que se había acostado. El dolor se había solidificado en una resolución de acero. Cogí el teléfono y le escribí a Hugo, necesito tu ayuda. Es sobre Sofía. Hugo llegó en menos de media hora con 2 cafés. Al principio, su rostro mostraba escepticismo. Pensaba que estaba exagerando por una broma de mal gusto. Le mostré mi teléfono. Le leí los mensajes. Le enseñé los estados de cuenta. Pero la prueba final fue un video que Sofía le había enviado a Valeria 2 meses atrás. En él, yo estaba de espaldas, concentrado en arreglar una tubería que goteaba bajo el fregadero. Sofía, grabándome, imitaba mis movimientos de forma grotesca, haciendo muecas a la cámara mientras se oía la risa de Valeria al otro lado de lo que parecía ser una videollamada. La expresión de Hugo pasó de la duda a la furia en un instante. Esa mujer, murmuró, y no necesitó decir más. Ya no estaba solo. Pasamos el sábado elaborando un plan de batalla. Mi primera acción fue ir al banco. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y transferí la mitad exacta de lo que quedaba en la cuenta conjunta. Después, llamé a un cerrajero. A las 3 de la tarde, las cerraduras de mi casa eran nuevas. Luego, la tarea más dura, empaqué cada una de sus pertenencias. Su ropa, sus zapatos, sus productos de belleza, sus cuadros de Vive, Ríe, Ama. Lo metí todo en cajas, con un cuidado metódico y frío. Alquilé un trastero, pagué el primer mes y le envié un mensaje a su hermana, la única de su familia con la que tenía una relación cordial, con la dirección, el número de unidad y el código de acceso. Finalmente, redacté un mensaje corto, adjuntando algunas de las capturas de pantalla más contundentes, y lo envié a un grupo reducido, mis padres, mi hermana y nuestro círculo de amigos más cercanos. No quería un hinchamiento público, solo que la verdad se supiera antes de que su máquina de propaganda se pusiera en marcha. La guerra había comenzado. El lunes fue un torbellino de actividad liberadora. Me tomé el día libre. Moví el sofá a la pared opuesta, donde siempre había querido. Creé una lista de reproducción con mi música, rock clásico y blues, que resonó por toda la casa por primera vez en años. Pedí un colchón nuevo, uno firme, como a mí me gustaba, y me deshice del colchón blando en el que había dormido de lado durante años para no molestarla. Cambié cada contraseña, la desvinculé de cada cuenta. Fue un exorcismo digital y físico. Estaba borrando a Sofía de mi vida. La notificación de la cámara del timbre llegó a las 4 de la tarde. Era ella. Su rostro pasó de la confianza a la confusión y luego a la ira mientras su llave no giraba en la nueva cerradura. Sus golpes en la puerta se hicieron más fuertes, sus gritos más agudos. Mateo, abre la puerta. Sé que estás ahí. Esto no es gracioso. Vi todo en la pantalla de mi teléfono, en silencio. Sus 14 llamadas perdidas fueron una sinfonía de manipulación que escalaba desde la preocupación fingida hasta las súplicas entrecortadas. No respondía ninguna. Al día siguiente, después de una primera consulta con una abogada de divorcios que me pareció una mezcla de tiburón y ángel guardián, Sofía ejecutó su siguiente movimiento. Apareció en mi oficina. El rímel corrido, los ojos enrojecidos, la viva imagen de una víctima. ¿Qué te pasa?, sollozó en medio del vestíbulo, para que todos mis colegas la oyeran. ¿Por qué me haces esto? ¿Hay alguien más, Mateo? Solo dímelo. La miré, sintiendo las miradas de todos clavadas en mí, y con una voz más calmada de lo que me sentía, pronuncié las palabras clave: ya no soy tu perro rescatado, Sofía. Su rostro se congeló.
El color desapareció de sus mejillas. Supo, en ese instante, que yo lo sabía todo. La actuación se desmoronó, reemplazada por un balbuceo sobre bromas y privacidad violada. Me di la vuelta y me marché. Acepté hablar con ella esa noche, pero en mis términos. En mi casa. Quería que viera lo que había hecho. Cuando llegó, a las 7:30, me preparé para el acto final. Puse mi teléfono a grabar discretamente sobre una estantería, una precaución que mi abogada había aplaudido. Sofía llegó transformada. Maquillaje impecable, el vestido azul que sabía era mi debilidad, y esa sonrisa ensayada que una vez me había parecido encantadora y ahora me resultaba repulsiva. Mi amor, susurró, intentando abrazarme. Di un paso atrás y le señalé el interior. Su fachada de normalidad duró exactamente hasta que vio la mesa del comedor. Allí, extendidos como un macabro banquete, estaban los estados de cuenta, las facturas de las tarjetas, las capturas de pantalla de sus mensajes. Su rostro se descompuso. Y el telón se alzó para el gran drama. Primero, las lágrimas. Fue una broma estúpida, Mateo, estábamos bebidas. Luego, la indignación. ¿Cómo pudiste leer mis mensajes privados? Y esa es la verdadera traición. Dejé que su monólogo se agotara. Cuando se quedó sin aire, deslicé una pila de papeles hacia ella. Explícame los 400,000 pesos, Sofía. Fue fascinante ver su cerebro trabajar a toda velocidad, buscando una salida. Era un fondo secreto para un viaje sorpresa por nuestro aniversario, mintió, sin mirarme a los ojos. Deslicé otro papel, mostrando las fechas de las transferencias. Qué curioso, muchas coinciden con tus viajes de chicas a Cancún y tus fines de semana de compras. Su rostro se endureció. Bueno, era un fondo de emergencia. Mi terapeuta dice que toda mujer debe tener uno. La mentira era cada vez más desesperada. Finalmente, acorralada, la verdad explotó. Y me lo merecía, gritó, golpeando la mesa. Me merecía cosas bonitas después de aguantarte durante 8 malditos años. La máscara se había hecho añicos. Lo que siguió fue una hora de montaña rusa emocional. Me suplicó, se arrodilló, me prometió que cambiaría. Intentó seducirme, desabrochando un botón de su vestido. Me acusó de ser un controlador, un avaro. Y cuando vio que nada de eso funcionaba, recurrió a las amenazas. Voy a destruirte, Mateo. Le diré a todo el mundo que me pegabas. Mi padre tiene abogados que te dejarán en la calle. Ninguna mujer volverá a mirarte cuando termine contigo. En silencio, cogí mi teléfono. Presioné, play. Y el sonido de su propia voz llenó la habitación. Sinceramente, él es como un perro rescatado. Seguido por las carcajadas de sus amigas. Sofía se quedó lívida. El rojo de la ira reemplazó a la palidez del shock. En un ataque de furia, agarró mi vaso de agua y lo estrelló contra la pared, haciéndolo añicos. Y justo en ese clímax de violencia, el timbre sonó de nuevo. Miré la cámara. Era Valeria. Sola. Su rostro era una mezcla de miedo y resolución. Esto no estaba en el guión. Cuando abrí la puerta, Sofía la fulminó. ¿Qué demonios haces aquí, traidora? Pero Valeria no la miró a ella. Me miró a mí. Mateo, no podía dejar que esto siguiera así, tartamudeó, sacando su propio teléfono. Lo que me mostró fue el golpe de gracia. Conversaciones que yo no había visto. Mensajes enviados durante ese mismo fin de semana de spa. Sofía presumiendo ante Valeria de su aventura con su jefe. Una vez que me dé el ascenso que me prometió, le daré la patada a Mateo. Es hora de una mejora. Había fotos. Selfies en una oficina, demasiado cerca, demasiado íntimos. Su jefe, un hombre que yo sabía que era casado. En ese momento, todo el dolor, toda la rabia, se disolvieron en una risa amarga y hueca. Me dejé caer en el sofá y me reí. Me reí de la absurdidad de todo. De mis 8 años de ceguera voluntaria. Valeria miraba a Sofía con una decepción profunda. Te di todo,
Mateo te dio todo, ¿por qué?, le preguntó. La respuesta de Sofía fue un torrente de insultos. Después de que Valeria se fuera, devastada, Sofía intentó un último y patético intento. Podemos arreglarlo sin abogados, Mateo. Dame acceso a la cuenta solo por un tiempo, hasta que me estabilice. Saqué la tarjeta de mi abogada del bolsillo y se la entregué. Habla con ella. La acompañé hasta la puerta. Sus lágrimas, ahora sí, eran reales. 8 años no significaron nada para ti, sollozó. Significaron todo para mí, Sofía, respondí con una calma que no sentía. Por eso esto es un infierno. Y cerré la puerta, poniendo fin a una era de mi vida. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un extraño cóctel de serenidad y turbulencia. La paz venía en los momentos más simples, al despertar en mi nuevo colchón sin tener que preocuparme por moverme demasiado, al poner la música que a mí me gustaba a todo volumen mientras cocinaba. Al redescubrir pequeños trozos de mí mismo que habían sido enterrados bajo el peso de la paz conyugal. La turbulencia, por supuesto, venía del divorcio. Sofía, fiel a su naturaleza, estaba luchando con uñas y dientes, no para salvar el matrimonio, sino para maximizar su botín y dañar mi reputación. Su campaña de difamación fue tan predecible como agotadora. A algunos de nuestros antiguos amigos en común les contó que la había dejado por otra mujer. A otros, les susurró con falsa preocupación que yo estaba sufriendo una crisis nerviosa, que me había vuelto paranoico y agresivo. Por suerte, las capturas de pantalla que había enviado previamente sirvieron como un antídoto eficaz contra la mayoría de su veneno. La mayoría de nuestros verdaderos amigos vieron a través de su teatro. Perdí a algunas parejas con las que solíamos salir, pero me di cuenta de que solo eran amigos de la fachada, no de las personas que la componían. Los que se quedaron, como Hugo, se convirtieron en mi roca. El caos financiero continuó. Antes de que pudiera cancelar por completo la última tarjeta de crédito conjunta, Sofía se las arregló para cargarle casi 40,000 pesos en compras de pánico. Ropa, maquillaje, una noche en un hotel de lujo. Mi abogada me aseguró que podríamos argumentar que era una deuda posterior a la separación, pero la audacia de su comportamiento todavía lograba encenderme de ira. Era como si, incluso en su caída, quisiera asegurarse de llevarse un trozo más de mí. El giro más inesperado vino una semana después, en forma de una llamada de un número desconocido. Era el padre de Sofía. Me preparé para una andanada de amenazas, para la ira de un padre protector. En cambio, lo que recibí fue una disculpa. Mateo, dijo con voz cansada, solo quería decir que lo siento. Su madre y yo, la malcriamos. Siempre le dimos todo, siempre la sacamos de sus problemas. Creamos un monstruo, y lamento mucho que tú hayas sido quien pagó las consecuencias. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente vacío. Esa disculpa, más que cualquier otra cosa, solidificó la certeza de que Sofía era un caso perdido, una persona incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos porque nunca había tenido que hacerlo. El proceso legal sigue su curso. La casa se venderá. El dinero se dividirá, y mi abogada lucha para que se deduzca el dinero que ella desvió y gastó. Mientras tanto, me he mudado temporalmente al cuarto de huéspedes de Hugo. Es extraño vivir entre cajas de nuevo a los 34 años, pero cada día se siente menos como una derrota y más como una oportunidad. Anoche hice algo que no había hecho en casi una década, tuve una cita. Una amiga de Hugo me presentó a una conocida suya, una maestra de historia llamada Isabel. Fuimos a tomar un café. Fue increíblemente torpe. No sabía de qué hablar, me sentía oxidado y fuera de lugar. Pero ella era amable y tenía una risa genuina. Hablamos durante 2 horas sobre libros, viajes y perros de verdad, esta vez. No sé si llevará a algo, y en realidad no importa. Lo que importa es que, por primera vez en mucho tiempo, tuve una conversación con una mujer en la que sentí que mi opinión era escuchada y valorada, no evaluada para una futura manipulación. He empezado a poner límites, no solo en mis relaciones románticas, sino con todo el mundo. He aprendido a decir no sin sentirme culpable. He vuelto a pescar con Hugo cada fin de semana.
He desempolvado mi vieja guitarra. Lentamente, las piezas de Mateo están volviendo a su sitio. En cuanto a Sofía, los rumores dicen que está viviendo con sus padres. Su gran mejora, su jefe, aparentemente rompió con ella tan pronto como el divorcio se convirtió en un desastre público. Resulta que su propia esposa no estaba muy contenta con la aventura. El karma, supongo, tiene un sentido del humor retorcido. No voy a mentir. Hay días en que una punzada de nostalgia me golpea. 8 años son una inversión enorme de tiempo, de amor, de esperanza. A veces extraño la comodidad de la rutina, la persona que pensé que era, la vida que creí estar construyendo. Pero entonces, como un fantasma en un banquete, recuerdo su voz en el coche, la risa cruel, las palabras perro rescatado. Y sé, con una certeza absoluta que me ancla al presente, que no he perdido nada. He sobrevivido. Y he tomado la decisión correcta. A todos los que leen esto y sienten una extraña familiaridad, un eco de sus propias vidas en mis palabras, solo puedo decirles una cosa: confíen en su instinto. Si se sienten pequeños, si se sienten controlados, si sienten que su voz no importa, no están exagerando. No es normal. Y merecen mucho más.